Adaptarse a los cambios es uno de los fenómenos más bonitos que podemos tener de forma inherente al ser humano y a la vez de los más difíciles. Hoy en este podcast me tengo que adaptar a los cambios porque tuvimos un problema grabándolo. De hecho, si escucháis de fondo, estáis escuchando agua en movimiento. Este podcast lo grabamos desde Ibero, una comarca o municipio de Cendea de Olza, aquí en Navarra. Yo soy Josué Tarí, lo grabé junto con mi compañero Jon Barberena y tuvimos la problemática de que el audio se perdió, eh, la- el fichero que tenía el audio se borró, no sabemos por qué, y por lo tanto la temática de ese podcast únicamente os la voy a presentar a través de vídeo y la voy a intentar resumir yo de forma individual porque es uno de los temas que nos habéis pedido a través de redes sociales pidiéndonos que lleváramos a cabo esa temática. Sobre qué vamos a hablar hoy, lo voy a ir introduciendo a continuación, pero sobre todo quiero daros las gracias una vez más a todos los que nos seguís a través de este podcast, a través de las redes sociales de Éxito 28 Madrid o a través de mis redes sociales personales o las redes sociales de mi compañero Jon. Hoy vamos a hablaros sobre entrenamiento, nutrición, pero siempre desde un punto de vista diferente. En el podcast anterior os comenté, os introduje pues una anécdota de un día entre amigos en la zona de San Sebastián, que estuvimos saltando al mar desde una altura y pues que me di varios golpes contra el agua, por decirlo de alguna forma, porque bueno, sí, son golpes. Una caída que no es lo limpia que nos gustaría que fuera. Y claro, yo que he hecho gimnasia durante toda mi vida, pues me impresiona, para mal en este aspecto, si podemos definirlo como malo o bueno, el perder la percepción espacial que podía tener antes en cualquier salto o en cualquier acrobacia en el aire. Y claro, la percepción espacial, al igual que cualquier percepción, cualquier enfoque cualquier perspectiva, si no lo entrenamos, se va a ir perdiendo por el camino. Y yo me empecé a preguntar qué es realmente, Josué, la perspectiva espacial. Pues realmente es el conocimiento del espacio. El desconocimiento nos hace perdernos y el conocimiento pues nos da poder. Entonces, simplemente fue una anécdota, pues que no sé de cuánta altura estuvimos saltando, que podrían ser 4 o 5 metros, más no creo que fuera. Y simplemente, pues eso, que de no practicar las cosas no podemos vivir de las rentas y básicamente que nuestra perspectiva, nuestra realidad va a depender de nuestra perspectiva y a su vez nuestra perspectiva va a depender de lo que hagamos con lo que tenemos en nuestro día a día. Así que bueno, pues por introducir la perspectiva que tenemos desde este podcast, queremos desde aquí dar paso. Voy a esquematizar y resumir todo lo posible la conversación que tuvimos Jon y yo en una mañana al lado de un manantial, que de hecho, pues para los que no sepáis lo que es un manantial o os esperáis que sea algo increíble, realmente pues es la capacidad que tiene la naturaleza de regenerarse, de rezumar vida por todas partes. Y lo estáis viendo ahora mismo en el vídeo, el movimiento que veis del agua simplemente es agua natural filtrándose, ya sea de las cumbres, ya sea de otro río, pero la propia naturaleza hace de filtro y nos permite disfrutar de ese agua para uso humano, por decirlo de alguna forma, nueva, depurada y es increíble. Y después, como anécdota, ¿vale? Voy a poneros también en el vídeo algo que estáis viendo. Cada persona planta y riega lo que considera. Decimos, ¿no?, que recogemos lo que sembramos. Pues la anécdota es que nos pareció muy gracioso al lado de donde estábamos grabando que hubiera alguien del pueblo que hubiera plantado lo que estáis viendo, que es una pata de jamón. Eh, Primero, considero que hay que tener sentido del humor para actuar así. Segundo, que hay que ser una persona, no sé, con recursos y con miras diferentes y que me parece gracioso. No sé si lo harán a nivel turístico o simplemente como anécdota, pero bueno, que, que esa persona, por intentar lo que no quede, debe ser que le gusta mucho el jamón
y dice, oye, pues si a mí me gusta el jamón, voy a intentar plantar jamón a ver si recojo eso. Así que nosotros vamos a intentar seguir plantando y regando con pasión lo que hacemos. Y bueno, lo que recojamos, fijaros que ahí no hay ningún apego al resultado. Esa persona es consciente, yo creo. Si tiene sentido del humor, tiene esa inteligencia a nivel emocional y por lo tanto es consciente de ello, que no va a crecer un jamón. Pero a pesar de que el resultado no sea el que cualquier persona inconsciente desearía, aún así lo hace y disfruta del proceso. Y nosotros, esto, grabar, hablaros directamente, ya sea si nos estás viendo desde YouTube, entenderás todo lo que os estamos diciendo, y si nos estás escuchando desde iVoox o Spotify, pues oye, pásate por lo menos por YouTube y así ves de lo que estoy hablando, tanto del manantial como de una pata de jamón plantada en la tierra, a ver si la madre naturaleza hace que crezcan. Y bueno, pues al final el pueblo se llama Ibero, pues que crezca un buen jamón ibérico. Y cambiando de tema directamente, repito eso, que nosotros esto lo hacemos sin esperar un resultado, que es difícil hoy en día no movernos conductualmente por la búsqueda de algo concreto. Yo como de esta forma porque me da placer, hago esto porque me da placer, eh, invierto tiempo aquí porque me da esa repercusión. Nosotros esto lo hacemos, estéis al otro lado, una persona, 10, 100 o 1000. Por lo tanto, pues creo que todavía nos permite tener más confianza en el proceso y en que no nos vamos a bajar del carro, excepto, bueno, y aunque vosotros nos pidierais, porque va a ser puntualmente alguien, que dejemos de hacer esto, porque ya ha habido gente que nos lo pida, o sea, que nos lo pide. A ver, haters, por suerte o por desgracia, tenemos, desde hace no mucho, pero tenemos, entonces, bueno, pues esa gente que no quiera vernos o escucharnos, pues muy sencillo, que no abra el canal de YouTube Éxito 28 Madrid y que no abra el podcast Stronger Than Yesterday y ya está, ¿de acuerdo? Así que nada más, vamos a darle caña. Resumimos el podcast que grabé junto a John en 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Antes de entrar a definir las diferencias a nivel de estrategias nutricionales y de entrenamiento que subyacen en la búsqueda de objetivos enfocados a la mejora de la fuerza o enfocados a la mejora de nuestra masa muscular, también conocido como hipertrofia, me gustaría dejar bien claro que nosotros, las personas que normalmente formamos parte de este podcast, somos entrenadores, somos preparadores físicos y que no buscamos que este mensaje se malinterprete ni se recoja desde un punto de vista profesional específico de una rama que nosotros no controlamos. Una cosa es que hablemos sobre nutrición y otra cosa muy diferente es que seamos nutricionistas o que hablemos sobre salud y que seamos médicos. Es decir, es muy diferente. Por lo tanto, esto es algo que me gustaría dejar bien aclarado porque al final el ámbito de la salud o el ámbito de la especificidad a nivel profesional, a nivel reglado, es ciertamente delicado y creo que, pues bueno, dejando eso aclarado, podemos arrancar con tranquilidad y compartiendo nuestro conocimiento, el que hemos ido adquiriendo por el camino, a través del estudio, a través de la investigación, a través de la lectura, a través de la observación y a través de la experiencia de campo, porque al final nosotros en nuestro equipo pues estamos relacionados con nutricionistas, con fisioterapeutas, con psicólogos, y obviamente con entrenadores, que el bloque central de nuestro trabajo es el mundo del entrenamiento. Pues bueno, dejar bien aclarado eso, ¿vale? Y después dejar claro que la hipertrofia y la fuerza, aunque puedan diferenciarse, no pueden o no deberían separarse, porque dentro de un objetivo de hipertrofia va a estar implícito recursos y métodos de entrenamiento enfocados a la fuerza, y que para la mejora de la fuerza, como objetivo fundamental, tiene que haber periodos en los que busquemos mejorar nuestra composición corporal a nivel de ganancia de masa muscular, por lo tanto estaría implícito la hipertrofia. Es decir, si fueran dos cubos, deberían ser permutables y que uno pudiera estar dentro de otro o de forma recíproca, pues que formaran parte de un todo, ¿de acuerdo? Vale, entendiendo la parte
de entrenamiento previo a la parte de nutrición, ¿de acuerdo? Diferenciando lo que es fuerza absoluta y fuerza relativa, ¿vale? La fuerza absoluta se va a ver beneficiada, sí o sí, por la ganancia de peso corporal, por la ganancia de masa muscular. Porque la fuerza absoluta no tiene en cuenta el individuo que realiza el esfuerzo, tiene en cuenta los kilos que se mueven en ese esfuerzo. Por lo tanto, alguien que pesa 100 kilos va a mover, generalmente, si está entrenado, más peso externo, va a poder empujar un vehículo con más fuerza que una persona que pesa 50 kilos. Básicamente porque la proyección de su propio peso corporal ya es una manifestación de la fuerza, esa fuerza de la gravedad, la masa por la gravedad, ya va a suponer que esa fuerza absoluta sea mayor en alguien que pesa más. Por lo tanto, cuando busquemos la mejora de la fuerza en términos absolutos, vamos a tener que tener muy en cuenta la ganancia de peso corporal o el hándicap que es el peso corporal. En cuanto a la fuerza relativa, es la fuerza que yo soy capaz de generar para con mi peso corporal. Es decir, ahí entra en juego la fuerza que yo tengo entre el peso que yo peso y por lo tanto ahí no vamos a buscar una ganancia de peso corporal per se. A lo mejor en un momento dado sí. Lo que vamos a intentar es mejorar nuestros niveles de fuerza a través de la mejora de la coordinación, de la técnica y de las conexiones neuromusculares, pero vamos a intentar que nuestro peso corporal no aumente demasiado. Si os pongo dos ejemplos de deportes, lo vais a entender perfectamente. Un ejemplo de un deporte, aunque vayan por categorías de peso, de fuerza absoluta, pues podría ser el powerlifting, los strongman o la halterofilia. Y un deporte relacionado con nuestro peso corporal, o mejor dicho, con la optimización de la fuerza relativa al peso corporal, sería, por ejemplo, la gimnasia artística. Un gimnasta no necesita ser capaz de hacer un Cristo pesando todo lo posible. Al contrario, necesita ser capaz de hacer un Cristo de la forma más eficiente posible. Y en esa eficiencia va a entrar en juego tanto la técnica como las capacidades a nivel físico como el propio peso corporal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entendiendo esto, ya podemos valorar y diferenciar en qué objetivos debería buscar una ganancia de peso corporal, siempre obviamente buscando una ganancia de masa muscular, ¿vale? Y en qué deportes debería buscar un mantenimiento del peso corporal, aparte de la gimnasia, pues por ejemplo la escalada también sería otro ejemplo de fuerza relativa al peso, ¿vale? A nivel nutricional, pues entendiendo que el gasto que hacemos en nuestra actividad diaria se ve complementado por el gasto energético que llevamos a cabo con el entrenamiento, debemos ver el conjunto del proceso como un todo, como una unidad integrada. No únicamente pensando en yo hago esto en el entrenamiento y como esto para nutrir lo que he hecho en el entrenamiento. Bueno, ¿y lo que haces fuera del entrenamiento? ¿Eres una persona que tu trabajo estás prácticamente todo el día sentado? ¿Eres una persona que estás todo el día en movimiento, que te dedicas a hacer mudanzas? ¿Eres una persona que pasas mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados? Todo esto tenemos que unirlo para que no se den paradojas o contradicciones, como por ejemplo la paradoja del deportista, que ya hemos hablado alguna vez de ello, y es una persona que pasa de no entrenar, de no hacer ningún tipo de ejercicio físico reglado, a entrenar, pongamos 2 horas o 3 horas a la semana, y se piensa y adquiere la tranquilidad y la convicción de que como está entrenando, no hace falta que se mueva lo que antes se movía. Por lo tanto, si antes se daba un paseo por las mañanas, ya no se lo da. Si antes iba al trabajo andando, pues ya va en coche. Porque parece que el entrenar 2 horas a la semana o 3 horas a la semana me sirve de blindaje y de optimización de todos los resultados que busque. Y claro, si yo al final estoy sustituyendo lo que antes hacía como actividad física, ahora como ejercicio físico, pues a lo mejor estoy igual que antes, un poco mejor solo, o incluso peor,
Porque yo antes a lo mejor me movía y me hacía unas rutas todos los fines de semana y ahora que estoy cansado, pues me muevo menos. Entonces, que tengamos en cuenta la importancia de lo que hago fuera del entrenamiento y dentro del propio entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer para ganar peso corporal? Pues obviamente para ganar peso corporal tenemos que buscar un superávit calórico que no va únicamente a tener que ver con datos numéricos, porque si a nivel numérico falla, tendremos obviamente que generar un superávit calórico mayor. ¿A qué me refiero? Pongamos el ejemplo de una persona que teóricamente hipotetizamos que tiene un gasto entre gasto metabólico basal, que es lo que hacemos, lo que gastamos sin movimiento locomotor, simplemente por mantener nuestra función corporal. Pongamos que gasta 3.000 kilocalorías. Entonces establecemos eso, recordando que es un modelo teórico, y a esa persona pues le hacemos que ingiera a lo largo del día 3.100 o 3.200 kilocalorías. De manera que cada día está en un superávit calórico de entre 100 y 200 kilocalorías. A lo largo de la semana, pues tenemos más de 1.000 kilocalorías de superávit calórico y a lo largo del mes, pues lo mismo. Que esto tenemos que ser conscientes de que todo es acumulativo. El empeoramiento es acumulativo y las mejoras son acumulativas. ¿De acuerdo? Vale, genial, pues sobre el papel es estupendo, 3.000 kilocalorías de gasto metabólico diario, una ingesta por encima de las 3.000 kilocalorías, perfecto. A lo largo de los 2 meses o del mes que estemos con esa persona, le pesamos, valoramos a esa persona tanto a nivel de peso corporal como a nivel de perímetros y vemos que está igual o que incluso ha perdido algo de peso. ¿Significa eso que el superávit calórico me ha hecho perder peso? No. Significa eso que no estamos en superávit calórico, que ha habido un error de cálculo, ya sea porque hemos infraestimado lo que debía comer o porque hemos infraestimado lo que gastaba. Es decir, hemos pensado que gastaba menos de lo que gastaba y realmente estaba gastando durante el día más de 3.000 calorías, o hemos pensado que 3.100 calorías iba a ser suficiente para suplir ese aumento del gasto calórico que tiene en su día a día. Por lo tanto, cuando perdamos peso, ¿vale? Que seamos conscientes de que nuestro cuerpo está regulando a la baja, estamos en un déficit calórico, ¿vale? Desde ahí, ¿cómo se sale? Reduciendo nuestra actividad diaria y aumentando nuestra ingesta calórica, y que si estamos ganando peso corporal, pues estamos en superávit calórico. Si es lo que busco, perfecto. Si no, ¿cómo se sale de ahí? Aumentando nuestra actividad diaria y reduciendo nuestro consumo calórico. Hay algo más allá de todo esto que es bastante sencillo, ¿no? Yo entiendo que si mis gastos son mayores que mis ingresos, pierdo dinero, y que si mis ingresos son mayores que mis gastos, gano dinero. Perfecto. El problema es que a nivel económico, el músculo económico lo entendemos casi mejor que el músculo a nivel corporal. Y una de las garantías, ya no solo de salud, sino de que nuestro cuerpo funcione y fluctúe como queremos o como programamos, es aumentar nuestros niveles de masa muscular. Independientemente de que tengamos 18 años, 35 o 77. Porque con la falta de estímulos locomotores que todos en nuestra sociedad vamos sufriendo a lo largo de los años, es decir, nos movemos menos aunque queramos movernos más. E incluso aunque no nos movamos menos, el acúmulo de años moviéndonos poco va a provocar que perdamos masa muscular. Así que la garantía para que nuestros objetivos, tanto en la mejora de la fuerza como en la mejora de la hipertrofia, se den y que vayan asociados también con nuestra calidad de vida, es siempre una búsqueda de una mejora a nivel muscular. Y para eso siempre tenemos que estar en un ligero superávit calórico. El problema es cuando yo estoy en superávit calórico y no me muevo. Pero cuando yo estoy en un superávit calórico y me muevo, lo que me está permitiendo es tener un margen económico, o en este caso un margen calórico, para poder desempeñar mis actividades con garantías,
Si yo voy con el agua al cuello a nivel económico, no voy a tener libertad para unirme a planes, para poder llevar a cabo una inversión o para poder hacer un regalo. Exactamente lo mismo con nuestras energías. Si nosotros llegamos al final del día con las energías justas, por dos razones. Una, por no cumplir con la alimentación que necesitamos. Y dos, por movernos poco. Ojo, que hay muchas veces que nos falta energía por movernos poco. Porque si me muevo poco me desadapto a nivel cardiorrespiratorio. Imaginaros un programa de vuestro ordenador o de vuestro teléfono móvil que se desadapta. ¿Qué pasa? Que falla. Y si falla no lo puedo utilizar para lo que está diseñado. Pues con el cuerpo humano sucede exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Así que para que no nos desadaptemos, tenemos que buscar estar en cierto superávit calórico, tanto si nuestro objetivo es ganancia de fuerza como ganancia de hipertrofia, o sea, ganancia de masa muscular, y utilizar ese superávit calórico para incrementar de forma progresiva las cargas. De forma progresiva, hay veces que lo entendemos de forma tan simplista que pensamos, bueno, de forma progresiva es ir poco a poco. Poco a poco, pues mirad, poco a poco hay protocolos de saltos a la comba en los que cada día del mes aumentamos 1 minuto de saltos a la comba. El día 1 saltamos 1 minuto, el día 2 saltamos 2 minutos, y así hasta el día 30 en el que nos prometen que seremos capaces de saltar 30 minutos seguidos a la comba. ¿Esto es progresión? Bueno, en términos numéricos podría ser progresión. Ahora, ni es coherente, ni tiene sentido, ni es viable. Porque una persona que no ha sometido su cuerpo a impacto o a cargas de compresión, de tracción, de cizalla, lo más normal es que si es capaz de llegar al día 30, llegue con unos dolores articulares. Si no son en tobillos es en rodillas, si no es en rodillas es en cadera, y si no es en cadera es en el lumbar, y si no es en el cuello o donde sea. Porque el cuerpo no progresa a la velocidad que nuestras ansias, no voy a decir ganas, porque el que tiene ganas está en el camino y no cesa en su empeño, ansias de mejorar en un mes. Esto es como si yo en un mes me quiero hacer millonario. O sea, es decir, yo empiezo a invertir en bolsa y yo me planteo que cada semana tengo que ganar 1.000 euros más, así que nada, en 4 semanas he ganado 4.000 y en 80 semanas he ganado 80.000 euros. ¿Eso es realista? No, ¿verdad? Vale, pues las progresiones vamos a añadir que sean realistas y que sean adaptadas. Así que nosotros cuando hablemos de trabajar en progresión, vamos a ser conscientes de que vamos a buscar 2 pasos adelante, 1 atrás. Otra vez 2 pasos adelante, 1 atrás. 3 pasos adelante, me quedo ahí. 2 pasos adelante, 1 atrás. 3 adelante, 2 atrás. Eso, a lo largo del tiempo, se va a convertir pues como una especie de pentagrama o de gráfica oscilante que va a ir incrementándose. Pero no podemos pensar que es una línea, una progresión lineal ascendente, porque eso antiguamente se denominaba programación tradicional y toda cuesta, toda pendiente muy abrupta termina siempre en un risco, en una caída. Entonces, si nosotros no queremos caernos por el camino, no queremos progresar mucho un mes y después tener que parar de golpe y estar 4 meses en el dique seco, ¿de qué ha servido ese mes? Será mucho mejor que en lugar de un mes muy bien, 4 meses mal, tengamos 5 meses progresivos, incrementales, con fluctuaciones de subidas, de bajadas, con valles, mesetas y montes, que nos permitan pues ir desarrollando, ir construyendo nuestro cuerpo, nuestra condición física y nuestra consecución de objetivos, ya sean competitivos o simplemente de índole más personal, para evitarnos pues problemas asociados a ese ímpetu que hay veces que es nuestro aliado y otras veces que es, pues eso, nuestro verdugo. En cuanto a ese superávit calórico, pues obviamente hay diferencias a nivel nutricional, ¿de acuerdo? Que ese fue un poco el bloque fundamental de la petición que nos hicisteis, ¿no? Que diferenciáramos nutrición para la fuerza o para la hipertrofia. Se van a diferenciar en algunos aspectos que voy a explicar a continuación, pero se van a asemejar en muchos otros. A nivel de suplementación, por ejemplo, sería recomendable, ¿vale? Empezando quizá la casa por el tejado, porque voy a empezar por la parte de suplementación en lugar de por la parte de micronutrientes y macronutrientes. La suplementación con proteína, ¿vale?
proteína de suero de leche sabemos que es pues, de las mejores opciones que tenemos en el mercado, segura por un lado y después con unos niveles de leucina elevados que nos van a permitir también o nos van a ayudar en esa síntesis proteica, pero sobre todo el monohidrato de creatina, ¿vale? Que es un suplemento que no solo va a mejorarnos a nivel muscular, sino que nos va a mejorar a nivel celular, más allá del miocito, que es la célula muscular, nos va a ayudar a nivel nervioso, nos va a proporcionar un sustrato energético que sobre todo en la fuerza es crucial. La pregunta es, ¿para qué utilizamos cada cosa en función de la etapa en la que estemos? Cuando utilicemos la creatina en la mejora de la fuerza, tendrá un objetivo diferente o perseguirá un propósito distinto que cuando utilizamos la creatina en hipertrofia. Ahora, ¿vamos a utilizar creatina en ambos procesos? Sí. Eso es a lo que me refiero. Que sobre todo sepáis el para qué de cada una de las cosas que hacemos, aunque luego sean parecidas o similares en un contexto y en otro. A nivel de macronutrientes, obviamente, si hablamos de la hipertrofia, entendemos que un contexto de entrenamiento de hipertrofia es un contexto en el que hay un volumen de entrenamiento mucho mayor, en el que hay una frecuencia mucho mayor y en el que únicamente diríamos que hay una intensidad menor. Pero una intensidad menor no es una fatiga menor, que es algo que normalmente confundimos. Cuando termino una serie muy cansado, incluso veo a entrenadores en redes sociales haciendo una extensora de cuádriceps a 25 repeticiones y dicen, esta sensación de quemazón es brutal, increíble la intensidad que le hemos dado. Pues déjame decirte, amigo mío, que aún no sabes la diferencia entre fatiga e intensidad. La intensidad es, a mí me gusta mucho esa definición de la intensidad, es lo que despierta dentro de nosotros a nivel de esfuerzo. Pero sobre todo hay dos variables que van a definir claramente la intensidad de los entrenamientos. Una de ellas es la carga en cuanto a los kilos que movemos en ese ejercicio, ya sea con una polea, con una barra, con una kettlebell, con mancuernas, y la velocidad a la cual movemos esa carga. Es decir, la relación entre la velocidad y la carga, aparte de que van a ir de forma inversa relacionándose, si yo muevo mucho peso, es muy difícil moverlo rápido, y si yo muevo algo muy rápido, es difícil aumentar de peso y mantener esa velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo que eso es la intensidad, cuando hablamos de hipertrofia, la única variable que está reducida en términos técnicos específicos, claro que dentro de hipertrofia hay estímulos de fuerza, ¿vale? Pero en cuanto a una rutina de hipertrofia o una rutina de fuerza, la hipertrofia, al tener un volumen de entrenamiento mayor, al tener una fatiga acumulada mayor y al tener una frecuencia y un número de repeticiones mayor en todos los sentidos, ¿vale? Va a conllevar un gasto calórico mayor, tanto durante el entreno como post ejercicio. Por lo tanto, la razón por la cual debemos estar o buscar un superávit calórico en la hipertrofia es para que las demandas a las cuales estamos sometiendo a nuestro cuerpo sirvan como respuesta adaptativa a nivel muscular de mejora. Si yo no tengo suficiente energía para responder a lo que le estoy pidiendo al músculo durante el entrenamiento, es muy difícil que el músculo crezca, que el músculo mejore y que el músculo se desarrolle, ¿vale? Un macronutriente fundamental, todos. Pero en cuanto a cantidades, deberíamos priorizar los hidratos de carbono. Al fin y al cabo es lo que utiliza el músculo como combustible, el glucógeno. Cualquier hidrato de carbono, incluso los poquitos que tienen las verduras, que no los metemos muchas veces dentro del grupo carbohidratos o hidratos de carbono, porque tiene un contenido tan elevado en agua y tan elevado en vitaminas que lo relacionamos más con, oye, es un micronutriente. Pero obviamente todas las verduras tienen hidratos de carbono. Lo que ocurre que no tienen la densidad de hidratos de carbono que puede tener el arroz, la pasta, la batata, la patata, etcétera. Por lo tanto, los hidratos de carbono serían imprescindibles, tener un elevado aporte de hidratos de carbono que me permita tener suficiente fuel, suficiente gasolina para los entrenamientos,
Las grasas las mantendría medias, pero sabemos que a nivel hormonal cumplen un papel fundamental, ¿vale? Hay vitaminas que son liposolubles y por lo tanto necesitan las grasas para poder asimilarse. Sabemos también que hay muchas hormonas que sin la presencia de lípidos, de grasas, pues no van a funcionar correctamente, ¿vale? Y obviamente un aporte proteico elevado porque estamos sometiendo al cuerpo a un estímulo que genera un catabolismo elevado. El entrenamiento de fuerza, en este enfoque de hipertrofia, tiene dos connotaciones. Una de ellas genera un catabolismo muscular elevado, pero a su vez genera un aumento de la síntesis proteica. Por lo tanto, aunque nuestro cuerpo, nuestro músculo, si no lo cuidamos después, puede empeorar, también el entrenamiento permite que haya, por decirlo así, una apertura, una mejora a la síntesis proteica. Por lo tanto, ahí hay que introducir, obviamente, todos los macronutrientes, pero la proteína tiene la función estructural de recomponernos y de regenerar a nivel de tejido. Es imprescindible. E imprescindible muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que recordemos que la mayoría de los comités médicos van a velar por nuestra supervivencia, aunque hablemos de salud, y que para nosotros no es suficiente con sobrevivir, porque si fuera suficiente con sobrevivir, ni buscaríamos mejorar nuestros niveles de fuerza, ni buscaríamos mejorar nuestra hipertrofia, o sí, pero normalmente la gente que está buscando sobrevivir está peleando una batalla distinta a la que peleamos las personas que estamos vivos, que tenemos garantías de seguir vivos y que estamos buscando mejorar nuestros niveles de fuerza e hipertrofia. Con esto no quiero decir que los niveles de fuerza y la supervivencia no tengan relación, porque sí la tienen, ¿de acuerdo? Vale. La cantidad de proteínas va a estar siempre relacionada con el peso corporal que tenemos. No es lo mismo la cantidad de proteínas que tiene que ingerir una persona que pesa 100 kilos, en el que, pues, si hablamos de una ingesta por encima de los 2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso de esa persona, pues si pesa 100 kilos, debería consumir al día pues por encima de 200 gramos de proteína. Y esa misma tasa, si la transportamos a una persona de 80 kilos, pues tiene que consumir por encima de 160. Y lo mismo si lo trasladamos a una persona que pesa 50 kilos, ¿vale? Y hablamos de personas que entrenan con una intensidad, un volumen, una frecuencia y una predisposición suficiente como para que al cuerpo le podamos aportar un superávit calórico y nos permita recuperarnos. Porque si yo estoy en superávit calórico y no me muevo, lo que voy a hacer es ganar grasa, no masa muscular. A lo mejor no pierdo mucha masa muscular a corto plazo, pero voy a ganar grasa. Y lo que queremos, obviamente, no es ganar exceso de grasa por el camino, ¿de acuerdo? En cuanto al trabajo de fuerza, en términos de fuerza absoluta, como la hipertrofia va a ser un estadio previo a la ganancia de fuerza, porque obviamente puedo ganar fuerza sin ganar peso corporal. Sí, ya lo hemos dicho, ¿vale? Por vía neural, a través de la mejora en las conexiones intermusculares y neuromusculares, puedo mejorar. Pero nosotros, si queremos realmente tener garantías de que a largo plazo estamos construyendo una base estructural, metabólica y funcional que me permita ganar fuerza, necesito ganar masa muscular. Y si gano masa muscular, estoy ganando masa. Por lo tanto, voy a ganar peso. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en los entrenamientos de fuerza? Pues cuando enfocamos el trabajo a la mejora de la fuerza, aparte de que tiene un componente más específico, centrado o bien en determinados ejercicios, como puede ser la sentadilla, el press banca y el peso muerto, o en determinadas funciones corporales, como puede ser el empuje en apoyo monopodal para un corredor. Si queremos mejorar la fuerza, obviamente tenemos que trabajar con una intensidad elevada, superior a la que utilizaríamos en la mejora de nuestra masa muscular únicamente con esa búsqueda de hipertrofia. Y si buscamos intensidad elevada, no podemos con ello conllevar una fatiga elevada.
para eso va a haber que descansar más que cuando buscamos un objetivo de hipertrofia. Va a haber que descansar más entre repeticiones. Va a haber que descansar más entre series. Va a haber que descansar más entre ejercicios y va a haber que descansar más entre sesiones. Por lo tanto, si yo utilizo una parte del entrenamiento importante, utilizo una parte de ese entrenamiento para descansar, va a haber una menor densidad en el entrenamiento. Va a haber un menor volumen en el entrenamiento y va a haber una menor frecuencia en términos absolutos, ¿vale? Aunque haya una mayor especificidad. Por lo tanto, si entrenando fuerza tengo un gasto calórico inferior al entreno de hipertrofia, podríamos decir que no haría falta estar en un superávit calórico tan elevado como el que buscamos en hipertrofia. Si en hipertrofia buscamos un superávit de 300 kilocalorías, 400 kilocalorías, pues en la parte de fuerza buscaríamos un superávit calórico menor, de 150 kilocalorías, 200 kilocalorías, ¿de acuerdo? Ahora bien, aunque el volumen sea menor y a efectos totales lo que gaste en el entrenamiento de fuerza sea menor que lo que gaste en el de hipertrofia, la fatiga neurológica, la fatiga central que provoca el entrenamiento de fuerza es muy distinta a la que provocamos en hipertrofia. En hipertrofia buscamos saturar un poco todos los sistemas, pero sobre todo el órgano diana al cual hemos apuntado es la fibra muscular. Por lo tanto, la hipertrofia es fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular. Ahí es muy importante el hidrato de carbono, el glucógeno. Cuando entrenamos fuerza, buscamos incidir a nivel de motoneurona, a nivel de neurona, neurona, neurona. Y sabemos que para que mejore nuestro cuerpo a nivel neurológico, no es necesario estar en un superávit calórico elevadísimo. ¿Significa eso que hay que reducir mucho hidratos de carbono? No. Ni trabajar con una alimentación muy baja en hidratos de carbono, ni buscar consumir hidratos de carbono a las puertas, porque quizás voy a ganar un peso que no va a ser lo suficientemente magro, lo suficientemente limpio como a mí me gustaría. Por lo tanto, reducir ligeramente los hidratos de carbono en comparación a cuando entreno hipertrofia sería una variable a tener en cuenta. Las grasas las podemos mantener igual. Habría que valorar cómo es nuestra día a día, cómo es nuestra actividad. Si estamos mucho tiempo sentados o parados, pues obviamente todas las calorías que introduzca en mi dieta, para que os hagáis una idea, el macronutriente más denso a nivel de calorías va a ser las grasas. Por lo tanto, aunque hablemos de que los hidratos de carbono se convierten en grasas, si yo no los utilizo, las grasas no hace falta que se conviertan en grasas porque ya son grasas. Y a nivel proteico seguiríamos en una dieta con un alto porcentaje de proteínas, o una dieta proteinada o una dieta hiperproteica en función de cada persona, en el que obviamente buscaríamos, si no ganar masa muscular, porque no estamos manifestando eso en el entrenamiento, ¿vale? Si yo estoy entrenando a una repetición, a 2 repeticiones o a 3 repeticiones por serie, en el gimnasio, yo no le estoy diciendo al cuerpo, ¡hey, tío! ¿Quiero que ganes masa muscular? No. Le estoy diciendo, ¡hey, tío! Quiero que ganes fuerza. Ahora bien, cualquier buen programa de entrenamiento de fuerza va a llevar combinado de forma adyacente estímulos de hipertrofia, y cualquier programa que se precie de hipertrofia va a llevar estímulos de fuerza, de intensidad elevada. Por lo tanto, al final estamos hablando de lo mismo, que si lo dividimos, os lo explico y os lo expreso como os lo acabo de comentar, pero que si lo analizamos como conjunto, pues obviamente tenemos que ser conscientes de que para ganar fuerza necesitamos ganar masa muscular, y que para ganar masa muscular tenemos que trabajar en determinados momentos o en determinadas sesiones con cargas altas, tal cual lo haría alguien que busca una mejora, una ganancia de fuerza. ¿De acuerdo? Algo que quiero introducir ahora mismo, y que incluso si os cuesta entenderlo, lo voy a repetir varias veces, pero
escribiéndolo en papel es muy sencillo. Yo lo voy a dejar reflejado en la presentación de YouTube. Por lo tanto, si esto lo estás viendo desde YouTube, pues presta atención a lo que va a aparecer en pantalla, ¿de acuerdo? Algo que muchas veces no somos conscientes es la relación que existe entre lo que yo hago y lo que yo como, la relación que existe entre lo que yo duermo y lo que yo hago, y en este caso que voy a introducir es la relación que existe entre las proteínas y los hidratos de carbono, o el ratio proteínas, hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Si nosotros modificamos ese ratio, ya no solo modificar individualmente las proteínas arriba o abajo, consumo más, consumo menos, o modificar individualmente los hidratos de carbono arriba o abajo, consumo más, consumo menos, sino que tengo en cuenta la relación existente entre la proteína y el hidrato de carbono, podemos desde ahí también modular o modificar las respuestas que van a existir en nuestro cuerpo. Si el ratio proteínas-hidratos de carbono es de 1 o superior a 1, significa pues, que yo cada vez que ingiera o que ingiera un alimento, una comida, o a lo largo del día, va a haber prácticamente la misma cantidad de proteínas que de hidratos de carbono. ¿Cómo conseguimos esto? Pues obviamente como es mucho más fácil, el cuerpo tolera más un elevado aporte de hidratos de carbono, pues sería o bien reduciendo hidratos de carbono, o bien aumentando las proteínas, o bien ambos a la vez. Un ejemplo en gramos, para que lo entendáis, sería, imaginaros una ingesta, si yo quiero jugar con ese ratio proteínas-hidratos de 1 o mayor de 1, sería una ingesta en la que yo consumo 30 gramos de proteína con 30 gramos de hidratos de carbono, o 30 gramos de proteínas y menos de 30 gramos de hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Eso fomentaría la liberación en nuestro cuerpo de glucagón, que es una hormona que se expresa o que se secreta cuando nuestra glucemia está reducida. Por lo tanto, la respuesta del cuerpo va a ser a una pérdida de peso. Claro, si analizamos lo que muchas veces se utiliza en programas de pérdidas de peso, pues ¿qué es? Reducir los alimentos con un aporte calórico muy elevado o con un aporte de azúcares muy elevado, o aumentando las proteínas como se hacen en intervenciones de cetosis, como pueden ser pues las dietas keto o las dietas cetogénicas, ¿de acuerdo? Entonces, la relación entre lo que yo como de proteínas y lo que yo como de hidratos tiene que ser congruente. Aparte de que sea congruente lo que yo consuma por un lado de proteínas y lo que yo consuma por otro lado de hidratos de carbono, ¿de acuerdo? El ratio proteínas y hidratos de carbono en equilibrio, por llamarlo de alguna forma, a nivel de control de peso corporal, lo estaríamos estableciendo en torno a 0,75, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues significa eso que os imaginéis una ingesta, una comida o una relación en la que yo, en mi ración de comida, consumo 30 gramos de proteína y en torno a 40 gramos de hidratos de carbono. Es decir, 30 gramos de proteína por cada 40 gramos de hidratos de carbono. Si yo divido 30 entre 40 me sale 0,75. Y es lo que acabo de reflejar, que para ese equilibrio en el que no busquemos ni una ganancia, empezar desde ahí. Obviamente, repito, si vemos que eso no me genera ese equilibrio o no me genera ese mantenimiento del peso corporal, pues tendré que jugar más al alza o a la baja a nivel de calorías y a nivel de repartición o ratio de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Y ese mismo ratio, si es de 0,5 o inferior a 0,5, lo que sería 30 gramos de proteína, para poner el mismo ejemplo, y 65 o más de 65 gramos de hidratos de carbono, es decir, imaginaros una ración en la que tengo 30 gramos, tengo un alimento que me supone o que me permite adquirir 30 gramos de proteína y otro alimento o conjunto de alimentos que me aportan 65 gramos o 60 gramos o más de 60 gramos de hidratos de carbono. Eso lo que va a generar en mi cuerpo, como hay un aumento
del glucógeno, porque he consumido mucho más glucógeno que proteínas, es que haya una producción de insulina. La insulina es la hormona que nos permite regular la glucemia hacia abajo. Cuando nosotros tenemos un pico de azúcar o cuando tenemos una elevación de la glucemia en sangre, como nuestro cuerpo siempre busca mantenernos en homeostasis o en ciertos equilibrios, ¿vale? Aunque sea un desequilibrio constante, busca mantenernos dentro de unos márgenes, dice, ha subido el azúcar, producimos insulina y eso lo que va a provocar es que aumentemos peso corporal. Igual que el glucagón se va a manifestar cuando hay una reducción de la glucemia en sangre, de la glucosa en sangre, y eso va a provocar que perdamos peso, no porque el glucagón se manifieste, sino porque la glucemia en sangre está baja. Entonces, ¿por qué está la glucemia en sangre baja? O bien porque estoy comiendo poco, o bien porque estoy moviéndome mucho. ¿Por qué se produce insulina en el caso contrario? Pues porque tengo la glucemia en sangre elevada. ¿Y por qué tengo la glucemia en sangre elevada? Pues dos opciones. O bien porque me estoy moviendo muy poco, o porque estoy comiendo mucho. O ambas a la vez. Ya ambas a la vez, pues efectivamente. Si yo como poco y me muevo mucho, caput. Si yo como mucho y me muevo poco, caput también. Entonces, que tengamos en cuenta esto a la hora como añadido, ¿de acuerdo? Esto no es un sustitutivo de las recomendaciones nutricionales de vuestros nutricionistas, de vuestros endocrinos, si es que os llevan la nutrición. Me gustaría saber cuántas personas tienen éxito en sus mejoras a nivel nutricional con endocrinos. Os invito a que lo compartáis conmigo, porque bueno, voy a contar la anécdota, me da exactamente igual. Yo formé parte durante 2 temporadas de un programa en televisión local en Madrid, Telemadrid, se llamaba La Báscula y era un programa de intervención multidisciplinar, el título era bastante bonito, interesante. Oye, un grupo de personas con una obesidad muy, muy marcada, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, incluso obesidad extrema. Y pues había una intervención entre un médico, un nutricionista, un psicólogo y un preparador físico. El preparador físico era yo en ese caso. Bueno, ¿por qué el médico era ese médico y no era un endocrino? Pues por lo que yo sé, ¿de acuerdo? No digo que esto sea así al 100%, digo que la información que a mí se me aportó es que no había muchos endocrinos, ¿vale? No estoy diciendo que no hubiera ninguno. No había muchos endocrinos en Madrid que no tuvieran sobrepeso. Así que si eres un endocrino de Madrid que no tienes sobrepeso, chapó. Eso tendrás muchísimo trabajo y serás un grandísimo profesional porque te estás diferenciando de la media. Entonces, claro, obviamente, no soy la persona más indicada para hablar de ganancia de fuerza. Bueno, no soy la persona más fuerte de España ni del mundo. ¿Soy la persona indicada para hablar de hipertrofia? No soy la persona más hipertrofiada y más musculosa del mundo, ni mucho menos. Pero sí es cierto que tengo ciertos conocimientos. Vosotros habéis puesto en mis manos, o en nuestras manos, porque este podcast, repito, está grabado con mi amigo John. Habéis puesto en mis manos esta temática. Obviamente, si me preguntáis sobre una temática, yo qué sé, sobre las danzas y el swahili, pues no voy a hacer un podcast sobre las danzas y el swahili porque quedan muy lejos y porque todavía pues creo que hay muchos temas por tocar antes que eso, ¿no? Pero esto, pues bueno, lo habéis pedido y nosotros estamos aquí para aportaros ese granito de arena y si os podemos aportar algo a la carta, como es en este caso, pues bienvenido sea. Recuerdo que en el podcast John me preguntó acerca de qué alimentos recomendaría a nivel de ganancia o sea, de mejora de fuerza o de masa muscular. Obviamente, sin entrar en términos de intolerancias alimentarias, sin demonizar ningún tipo de alimento por el hecho de que yo no lo pueda tomar, pues obviamente si yo soy celíaco y he investigado acerca del gluten, seguramente demonice el gluten porque está estudiado que puede empeorar la permeabilidad intestinal que sufren muchas personas hoy en día.
O si soy una persona con diabetes, pues es muy probable que los hidratos de carbono los vea desde un punto de vista negativo. O soy una persona que vivo en dieta cetogénica y me funciona muy bien. Entonces, bueno, como cada persona hablamos de forma individual, yo soy una persona flexitariana o omnívoro y como absolutamente de todo. Alimentos que van a permitirnos cubrir prácticamente todos los macronutrientes y que encima conlleva un aporte de micronutrientes muy elevado y encima un aporte calórico interesante, porque si queremos ganar fuerza ya sabemos que tenemos que ganar masa muscular y si queremos ganar masa muscular necesitamos estar en superávit calórico, serían los huevos, alimentos en líquido como la leche entera va a cubrir demandas de lípidos, de hidratos de carbono y de proteínas. Los lácteos, si los toleramos bien y no nos generan problemas, obviamente si yo tengo intolerancia a la lactosa, obvia esto que te estoy comentando. Los frutos secos son alimentos muy potentes a nivel de micronutrientes, a nivel de oligoelementos y a nivel calórico. Por lo tanto, si yo quiero ganar masa muscular, me van a aportar un plus extra a nivel calórico, a nivel nutricional. Y después, todo lo que sean carnes y pescados magros e incluso pescados azules que no son tan magros, que tienen un porcentaje graso superior, pero que son grasas poliinsaturadas buenas, que tienen un aporte elevado de omega 3 y luego obviamente pues el que yo pueda restringir el aceite de oliva virgen extra cuando yo estoy buscando una pérdida de peso, pues aquí jugaría un poco el papel contrario. Oye, si me permite, porque es un alimento muy denso a nivel calórico, aportar un extra a mi conjunto y mis objetivos, pues no digo que no escatimemos, pero a lo mejor únicamente echarme 5 gramos de aceite de oliva virgen extra, pues es muy reducido y puedo permitirme el lujo de alinear con un poco más de brío y de cantidad mis comidas y luego obviamente pues complementarlo con ese aporte de hidratos de carbono, que yo siempre recomiendo que se consuman frutas y verduras, ¿vale? Pero si estamos en un objetivo, si estamos inmersos en un objetivo de ganancia de masa muscular o de fuerza, pues simplemente la verdura tendrá que ser el complemento a lo que estemos consumiendo a nivel de tubérculos o a nivel directamente de pasta o de arroces o de patata, ¿vale? Es decir, yo puedo consumir 250 gramos de patata y además verduras, o puedo consumir 150 gramos de arroz y además verduras, ¿vale? Que eso va a cumplir el objetivo de unos niveles de glucógeno que me permitan tener gasolina para el músculo en el entrenamiento sin perder los beneficios tanto de hidratación como de micronutrientes que son necesarios para regular nuestras funciones tanto a nivel neurológico como a nivel metabólico como a nivel físico y que pues nos van a permitir que no impliquemos la salud, o mejor dicho eso, que no dejemos nuestra salud por el camino en pos de buscar el fin y que el fin no justifique los medios, sino que los medios los adaptemos para buscar a nuestros objetivos o nuestros fines. Así que en relación a la temática del podcast, yo creo que con John duró aproximadamente 1 hora, pues estamos en torno a esos 45 minutos o incluso acercándonos un poco más a esa hora. Lo voy a dejar aquí. Os agradezco a todos que compartáis vuestras propuestas de temas, vuestras dudas, vuestros comentarios. Y agradezco a John que pues me enseñara y me mostrara ese pueblo tan bonito que es Ibero aquí en Navarra y que aunque pues no le podéis escuchar en este podcast, formó parte de él, ha hecho posible que yo esté aquí hablando sobre esta temática y en los próximos podcasts pues le seguiréis escuchando porque me acompañará, si todo va bien, en la mayoría de los temas que abramos en cada uno de los capítulos. Así que nada más, chicos, chicas, un verdadero placer estar aquí con vosotros. Recordad que seguimos a vuestra disposición en redes sociales, que nos podéis contactar y que yo suelo contestar a todo el mundo que tiene algún tema interesante que proponerme, no únicamente hola, ¿qué tal? ¿Vale? Sino que haya un poquito algo más y poco más. Un placer estar aquí una semana más y hasta el próximo capítulo.